tercer intento en esta conexión de Instagram de esta tarde de sábado. Vamos a compartir una información muy linda, muy reciente, muy novedosa. Vamos a invitar a una nueva amiga que se ha conectado, que se llama Wadu Sans. Ella nos va a contar un poco qué es lo que hace, de dónde viene y cómo fue esto que se nos ocurrió de aplicar la gematría a la asociación de Fibonacci. Ahí me envió solicitud. A ver. Ahí te estoy aceptando, no sé qué pasa. No sé si. A ver, aceptar. Estaba con problemas Instagram, parece. Te voy a enviar solicitud. Un poco de paciencia con las tecnologías. Bueno, a ver, Ahí a ver está. ahí. ¿Me Mira, ves? sabes que no, sigo sin verte, pero no importa, no importa. Ah, pero Sé que yo me estás. veo y recién aparecía en el cosito, ¿eh? Sí, sí, no sé qué será. Qué lástima, te quería ver. Bueno, No, no, igual, eh, nada, siempre hay problemas con la tecnología conmigo, es algo en mi campo de resonancia. sí, Sí, olvídate. está bien. Bueno, contemos un poco cómo ha sido este proceso de estos días, cómo fue que conversando salió esta idea de aplicar, que es el título del live de hoy, que es Gematría a la sucesión de Fibonacci. Y si querés contar un poco qué haces, cuál es tu historia, no sé, como lo que quieras contar de vos, y empezamos. Bueno, fue muy loco, ¿no? Lo que pasó. Meditaba compartirlo. Yo bueno, primero y principal estoy viviendo en Villa Langostura en este momento. Hace muchos años que me dedico a la astrología, hace casi 4 años que soy estudiante de Cábala y divulgadora de Cábala. Hice una especialización en astrología cabalística dentro de la Escuela de Psicología y Cábala de Mario Sabán. Y bueno, así fue como en- hablando, cuando estábamos viendo lo de la secuencia de Fibonacci. Creo que el primer momento en el que se me ocurrió fue cuando vi por primera vez el post de la espiral con la secuencia, Ujú. que es como que se me cruzó por la cabeza, che, por ahí estaría bueno hacerle gematría a esto, ¿no? Y para quienes no lo sepan, porque hubo gente que me mandó mensajitos y me dijo, che, no entiendo qué es la gematria o la gematría. Es una rama de la cábala que se dedica a hacer una decodificación lingüístico-numérica. ¿Sí? En el lenguaje hebreo, para quienes no lo sepan, las letras hebreas tienen además un valor numérico, es decir, que las palabras, que son obviamente composiciones de letras hebreas, tienen un valor numérico y bueno, se trabaja sobre un precepto de que todas aquellas palabras o frases o letras que tengan el mismo valor numérico pertenecen a una misma energía arraigada, es decir, están vinculadas de alguna manera. Entonces, una de las cosas que hace la gematria es, por ejemplo, agarrar textos sagrados, como la Torá, y traducir las palabras a sus valores numéricos y empezar a hacer una especie de búsqueda de anagramas, ¿no? De todas las palabras y frases que tienen los mismos valores, para tratar de encontrar conexiones ocultas, ¿no? Como que se busca el sentido detrás del sentido, si se quiere, a través de la gematria. Uno de los grandes especialistas en gematria fue Abulafia. Ujú. Así que, de hecho, Mario Sabán hace un estudio muy extensivo de la obra de Abulafia. Abulafia decía que en contraposición a Luria, ¿no? Que Luria tenía esta idea de que contra el infinito no se puede hacer nada salvo silencio, entonces por esa razón decidió no escribir nada y dedicarse básicamente a meditar y a transmitir sus enseñanzas de manera oral a un pequeño círculo de aprendices. Abulafia, en contraposición a esto, dice, no, bueno, realmente contra el infinito, es cierto, no se puede hacer nada más que silencio, pero es por esa misma razón que nosotros tenemos que hacer
el esfuerzo de revelar a través de todos los caminos posibles. Y él se dedicó toda su vida a hacer ese trabajito a través de la gematria de revelar y bueno, reveló muchísima información. Él dijo, nunca vamos a llegar a hacer una revelación completa, pero partiendo de esa base, no deberíamos tirarnos como al piso y decir, bueno, entonces como frente al infinito no se puede hacer nada, hay que tirarse y no hacer nada, sino que hay que hacer el esfuerzo justamente de revelar. Entonces, bueno, Sí, ayer justo leía una frase que la subí al Instagram que hablaba sobre la información revelada y la información oculta, que muchas veces las capas de la información se nos va revelando a medida que vamos también ampliando nuestra edad y tomando conciencia de lo que estamos viviendo. Entonces eso hace que podamos ir revelando información dentro de la misma información aparentemente ya está revelada, digamos, que es lo que nos pasa cuando leemos un libro que decimos, che, esto lo estoy leyendo de nuevo 2 años después y estoy entendiendo nuevas cosas, ¿viste? Como que se vuelve a revelar una información, una luz ahí en cada, en cada proceso. totalmente. Sí, sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que te pasan cuando empiezas a estudiar Cábala es que las revelaciones se van haciendo cada vez más potentes, empiezan a suceder cada vez menos espaciadas, ¿no? Es como que los espacios se hacen más cortos y la potencia de las revelaciones empieza a ser cada vez mayor. Esto que nos pasó a nosotros con la secuencia de Fibonacci, a mí me dejó sentada, en criollo me dejó sentada de traste en el piso, eh, en shock y llorando de la emoción, porque la verdad es que jamás me hubiera... O sea, fue una idea que se nos cruzó, que jamás se me, o sea, se me hubiera ocurrido que iba a dar no solamente una frase con un sentido lógico, ¿no? Sino que además fuera una frase que tuviera tanto sentido para, por lo menos para aquellos que estudiamos Cábala, es una frase que tiene muchísimo significado, muchísimo sentido. Ahora nos vamos a meter ahí, pero sí, es verdad, es como si uno fuera tirando por un cordel, ¿viste? Por un hilo, que decís, che, a ver, y veo un post, ¿no? Y el post me genera, ah, mirá, el espiral de Fibonacci tiene los primeros números, el 1, el 2, el 3, el 5. Bueno, ¿y qué pasa si le hago, no sé, y existe la gematría? ¿Y qué es la gematría? Ah, bueno, sé qué es la gematría, y ahí conectás, ¿no? ¿Y qué pasa si le hago Fibonacci a la gematría? Bueno, listo. Y cuando me dijiste eso, agarré y lo primero que hice fue así como llegué a mi casa y me puse a investigar y dije, bueno, a ver, ¿cuál es la gematría del uno, digamos, ¿no? Empecé por ahí, ¿viste? ¿Cuál es la gematría del 2? ¿Cuál es la gematría del 3? Y agarré y dije, bueno, lo vamos a hacer para los primeros, creo que lo hicimos en varias partes. La primera vez lo hice hasta el 55, Mm. que eso nos dio una frase, y después dije, che, pero ¿por qué no lo hago para el 89 y el 144, ¿no? Haciendo un sesgo, pero así, como sin ningún tipo de criterio. Básicamente como decirte, no lo vamos a hacer con la sucesión con un montón de términos, sino que lo vamos a hacer por lo menos con los primeros 12. Entonces ahí empezó a bajar la info y en ese diálogo que fue por el chat de Instagram empezamos a compartir y dijimos, che, no, esto es impresionante, hay que compartirlo, hay que comunicarlo porque pareciera que hay como un código encriptado acá que bueno, que vamos a ir decodificando y vamos a ir como compartiendo vos, sobre todo vos de tu conocimiento como haber estudiado Cábala, como qué es lo que significa esto, ¿no? Por ejemplo, Claro, la, sí, sí, sí. el, el uno es la Aleph y significa la unidad, el comienzo, lo divino. El 2 está asociado a la casa, a la dualidad, Bueno, al contenedor. pará, vos compartiste la... Porque por ahí estaría bueno leer la frase que nos Sí, tiró, eh, como detallar un poquito más qué fue lo que pasó, que fue esto de, bueno, estar hablando y que cayera esa idea de decir, bueno, y si le hacemos gematria a la secuencia de Fibonacci y la frase que tiró, no sé si la querés leer como dale, para la quien no tengo la acá. haya visto. La frase la armamos un poco así como tiene un poco nuestro toque también, ¿no? Dice así, la unidad se duplica en la casa y la casa contiene la esencia del ser. El dar revela la vida en su pureza, transformando lo que toca. El amor se manifiesta, el corazón aprende a través del descenso que redime. Un viaje hacia la humildad que trae luz en su camino. La palabra sagrada surge del silencio, revelando el bien oculto que espera ser expresado. Así lo sagrado florece en el jardín del Edén, paraíso eterno. Esta es la puerta de lo sagrado y del conocimiento fluido, simbolizando el camino hacia la sabiduría divina y la ascensión espiritual.
Eso es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y 144. Eso había escondido en la secuencia de Fibonacci. Ahora, Ajá. las preguntas que a mí me suscitó esto, ¿no? Antes de pasar a la frase, es, primero no podemos haber sido las primeras dos personas a las que se le ocurrió hacerle gematria a la secuencia de Fibonacci, porque ha habido cualquier cantidad de cabalistas matemáticos. Eh, No lo sé, mi, no lo sé. mi gran duda es si habrá habido algún otro cabalista al que se le ocurrió hacer esto y si lo hubo, ¿a dónde fue a parar el documento en donde se plasmó eso y por qué no ha llegado al público? ¿No? Pensando que la cábala durante muchos siglos fue muy secreta, ¿no? Solo se estudiaba en pequeños círculos, pasaba de maestro a aprendiz, los maestros decidían a qué aprendices compartirles cábala, ¿no? Era como muy secreta, muy cerrada. Me quedó como dando vueltas eso en la cabeza, ¿no? Y después Sí, la sí, sí. otra es que la secuencia es eterna. O sea, vos podés seguir y seguir y seguir y seguir guimatrizando la secuencia ad infinitum y escribir un libro sobre la secuencia de Fibonacci guimatrizada. ¿Qué es lo que vos decías que sería un nuevo Sefer? Tal cual. Sí, 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 un Sefer Fibonacci. Sefer, qué loco, ¿no? Sí, la verdad que es como... A mí me pasó un poco esto, cuento también la historia, lo que vos sentiste el otro día me pasó cuando esta cuenta del juego Fibonacci viene también de un proceso con una amiga psicóloga que está ahora conectada, licenciada Ángeles Amat, que ella aplicaba como de alguna forma la cuestión de la matemática a la terapia. Y yo dije, che, pero pará, hay un número que es el número de oro, ¿qué pasa si se lo aplicamos a la edad a la hora de decir, bueno, no sé, la edad cronológica de las personas? ¿Qué podemos entender a partir de aplicarle la división de nuestra edad por el número de oro? Entonces empecé a encontrar, dividiendo mi edad, que en ese momento eran 38 años, por unos 61,8, encontré un dato a los 23 años y medio, que era el otro número de Fibonacci, que tenía que ver con lo que yo estaba viviendo hoy, en ese momento. Y después volví a hacer la división y volví a encontrar otro dato a los 14 años y pico, que era el número que seguía dividiendo por unos 68, y encontré otra vez información. Entonces eso se transformó como en un método de análisis de todo lo que sean ciclos, o una persona, la edad de una persona, o la edad de un país también se puede hacer, encontrando los patrones fractales en donde se repite de alguna manera la misma escena para poder entender que, bueno, esto que también, ¿no? Que lo cíclico se va transformando en espiralado y en evolutivo cada vez que tomamos conciencia y lo matizamos a través del aprendizaje. Entonces eso se transformó en una terapia. Actualmente estoy haciendo terapias donde a partir de la indagación con personas entramos como a profundizar en la edad y en la división. Es muy gracioso, yo le llamo como la terapia con calculadora, ¿viste? Porque es como con la calculadora vamos viendo la edad y diciendo, bueno, ¿y qué pasó a tal edad? ¿Y qué pasó a tal edad? ¿Y qué está pasando hoy? ¿Cuál es el nombre de tu película hoy? O sea, ¿cuál es tu principal desafío? Lo que estás resolviendo hoy o lo que estás viviendo hoy, y si tiene que ver algo con lo que pasó en el pasado, y ha dado muchísima certeza en esa información. Entonces que justo ahora, a partir de esta conversación que hemos tenido, vos traigas la posibilidad de hacernos la gematría a la asunción de Fibonacci, yo no lo había pensado, la verdad que fue un input ahí, como una punta que tiraste, que empezamos a tirar de ahí y encontramos esta frase que ahora quiero que la analicemos un poco, y la verdad que fue bastante sorprendente y es como yo entiendo perfectamente la sensación esa que tuviste, así como decir, wow, acá hay algo grande, ¿entendés? Así, acá esto como que tiene ahí una información. No, y aparte eh, no pasa en cualquier momento eso tampoco. Estas cosas, estas revelaciones pasan en momentos muy particulares. Por eso yo te decía después también que uno a veces se siente fuera de la gracia divina, mm, ¿no? Pero que es la gracia divina la que elige cómo y cuándo manifestarse y siempre lo hace como en el momento justo, ¿no? Porque pasó, por ejemplo, en un momento en el que yo venía de varios días con muchas dudas, ¿no? Porque había estado hablando con bueno, alguien que es del palo de las ciencias y veníamos teniendo muchas charlas sobre cábala y me decía, mira, está todo buenísimo lo que vos me planteás con la cábala y qué sé yo, pero, o sea, yo sigo con esta pregunta adentro y bueno, y qué, ¿cómo lo comprobamos esto? ¿No? O sea, ¿qué tiene de comprobable? Y si estás equivocada y si no es así, y si están todos equivocados, todos los cabalistas, entonces era como que venía como con muchas dudas, ¿no? Y de repente pasa esto y fue como un sopapo en la cara, es como,
Tal cual, sí, 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 es verdad, uno nunca sabe cuándo te sorprende la gracia divina, como vos decís, a veces uno está como muy enroscado en situaciones de la vida cotidiana y de pronto ¡pum! Aparece la revelación y uno tiene que estar preparado también, de ahí viene la palabra masal, ¿no? Así como momento, lugar y lección, o sea, ¿quién tiene suerte? El que aprende la lección, el que está preparado para transformar esa información en conocimiento o en, o en información. Así Totalmente. que sí, 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 aparte de eso, que no nos conocíamos de antes, fue una conversación que tuvimos random por un estado de WhatsApp y acá estamos haciendo un vivo y compartiendo esto como si, Y no nos sé, conociéramos hace 10 años. Y a como mí si me dio hubiésemos risa porque estudiado hace muchos años juntos, claro, claro. sí, a mí me daba risa eso, porque hay tanta gente con la que uno por ahí, no sé, te lleva mucho tiempo charlando y decís de quiero hacer proyectos, que te querés poner a hacer cosas juntos y es como que no funcionan, ¿viste? O no terminan de encajar las cosas o lo que sea. Hay otra gente con la que te pones y en una charla pasan cosas re locas como esta. Ah, sí, yo tengo mucha esa energía, viste, como de no perder tiempo, digamos, de no dar vueltas, como que está la información, está la idea, listo, ¿qué hay que hacer? Escribir, bueno, escribamos, ¿qué hay que hacer con esto? Comunicarlo, bueno, hagamos un live, viste, como que ese, ese Abraham, digamos, esa energía me caracteriza y tiene mucho que ver conmigo, viste, como esto de no importa con quién, no importa dónde, no importa en qué momento, si esto es para compartirlo y le sirve a los demás y tiene que ser información que se pueda compartir, bueno, hay que hacerlo, ¿viste? No hay que quedarse en el, bueno, hagamos, no sé, tendríamos que algún día, bueno, ¿y qué pasa si, o sea, yo ese mismo día me puse a hacer la gematría y me puse como a estudiar, a investigar, empecé a probar frases, y ahí salió todo esto y fue como, bueno, es ahora, ¿viste? Como que hay que aprovechar esas ráfagas porque es como que no es algo que pase todo el tiempo, No, y no hay que así. quedarse enroscado en los porqués también, ¿no? Porque a uno le pasan estas cosas y siempre pareciera que la primera tendencia es a quedarse rumiando los porqués. Y los porqués le corresponden al misterio, ¿no? El por qué Mm. nosotros, por qué de esta manera, por qué se dio esto, o sea, es algo que le corresponde al misterio. A nosotros lo que nos corresponde es hacer algo con esto, ¿no? Compartirlo, por lo menos, inicialmente. Sí, y que vos hayas estudiado Cábala también le da ese valor, esa valoración de saber por lo menos qué es la gematría o qué significa hacer gematría una palabra y qué significan las frases que ahora quiero que compartamos también. Eso como que le da cierta validación desde el punto de vista o sea, como que hay un grado de espontaneidad, pero también hay un grado de estudio y de biná, digamos, ¿no? De ordenar los conceptos. Sí, 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 total. Sí, es que, a ver, esa idea, en realidad, es muy loco también seguir el hilo de cómo se dan las cosas, ¿no? Porque esto de decir, bueno, ¿y por qué no matrizas la secuencia de Fibonacci? Vino de que yo hacía muy poquito me había mudado y me había pasado algo raro con los números, que es que la dirección que a mí me tocó es 31 y el departamento es 13, o sea, mi dirección es 3113. Sí, qué número raro, ¿no? Porque además no es un número que a mí se me cruce habitualmente. Y un día haciendo una clase de cábala, no sé por qué así de la nada empiezan a hablar de la importancia que tiene el número 13 en la cábala y que la gematria del número 13 es amor y unidad, o sea, dos palabras que tienen valor numérico 13 son amor y unidad, y están relacionadas porque el amor solo se manifiesta en la unidad. Y a mí me pasó que apenas me mudé al departamento, empecé a hacer muchos vivos sobre la cuestión del amor. De hecho, si buscan en mi perfil van a ver que venía haciendo muchos vivos sobre Tiferet, sobre la cuestión de la unidad, la necesidad de fragmentar y qué sé yo. Y bueno, de ahí salió esto, ¿no? O sea, así es como se aplica el tema de la gematria. Después también salimos a gematrizar el nombre tuyo, el nombre mío. Terminamos ahora gematrizamos todo. Sí, sí. Mirá, déjame compartir por lo menos el uno y el 2 que son los primeros tres números de la asociación. La primera parte de la frase que leímos al principio era 112 sería la unidad se duplica en la casa y la casa contiene la esencia del ser. ¿Qué te hace pensar esta frase? Bueno, para mí eso es clarísimo porque está hablando de cómo el infinito se manifiesta en lo finito y la manera en la que se manifiesta es la unidad se duplica. Cuando dice la casa, está hablando de la creación, porque en Cábala, casa es una palabra que se relaciona con la letra hebrea Bet,
que es la letra de la creación. En Cábala se dice que nosotros habitamos el universo de la Bet, porque es el universo de la dualidad, porque para que nosotros estemos en el mundo, ¿no? En esta creación donde lo infinito está como, lo infinito y lo unificado, que es Dios, está como particionado, tienen que existir el tiempo y el espacio, y tienen que existir una dualidad, una polarización, el día, la noche, la luz, la oscuridad, principalmente entre la luz y la oscuridad, por esta cuestión de luz y vasija, ¿no? Para que exista una creación tiene que existir primero un vacío que sea llenado por la luz del creador. Entonces ahí se Ujú. genera la primera dualidad. Y esa dualidad después se manifiesta como todas las dualidades que ya conocemos, que es masculino-femenino, luz y oscuridad, día y noche, caliente-frío, bueno, lo que sea, ¿no? Así que ahí para mí está hablando del paso uno de la creación, que es lo unificado se duplica en estos dos polos que son la luz y la vasija, que son necesarios para la creación. Bueno, mirá, impresionante. Ahora seguimos con la Hei, que es el 5 y el 8, los otros números de Fibonacci que siguen. Revelación es Hei, aliento divino, y el 8 es vida y trascendencia. Y la frase es, el dar revela la vida en su pureza, transformando lo que toca. Y esa frase, ¿qué te inspira? ¿Qué te hace pensar? Y es otra enseñanza cabalística central. Eh, el Súper. dar es, primero es la esencia del creador, porque el creador es puro deseo de dar. Entonces, si Ujú. se dice que el creador es puro amor, el amor es puro deseo de dar. Hay una equivalencia entre el dar y el amor. Eh, Después, ¿cómo sería? Después seguía con, bueno, que transformando lo que toca. El dar revela la vida en su pureza, transformando lo que toca. Hasta O sea, ahí el 8 sería, ¿no? o sea, si no hubiera sido porque el creador tuvo deseo de dar, la creación no existiría y la vida no existiría. O sea, la vida es una manifestación del deseo de dar del creador. Eso ni hablar de todo lo que podemos aplicar en la vida cotidiana, de la cantidad de cosas que resuelve el estar en una actitud de dar, ¿no? O sea, la cantidad de beneficios que tiene dar, ni siquiera para uno mismo, digamos, ¿no? Así como para uno, para el otro, para el todo. El Ante la dar como, duda, dar. Es como, ¿viste claro, el cartelito de en caso de emergencia rompa el vidrio? Bueno, el del cabalista sí. sería ante la duda, dar. No, sí, y aparte de eso, como que a veces, yo he escuchado también videos así como no sé, de cabalistas que hablan diciendo, cuando hay mucha presión en el sistema es porque uno está siendo muy egoísta. Entonces, como una de las soluciones es salir a dar o transformarse en una tormenta de dar, digamos, ¿no? Esto como, y eso desbloquea un montón de cosas. Entonces yo creo que también esta frase tiene esto encriptado ahí, ¿viste? Como el dar revela la vida en su pureza, transformando lo que toca. Total. Sí, Y total. sí, sigue, dice, bueno, el 8 es vida, trascendencia, el 13 que es lo que vos decías, que es la Ajabá, amor, unidad a través del amor, y la frase sigue diciendo, el amor se manifiesta, el corazón aprende a través del descenso que redime, un viaje hacia la humildad que trae luz en su camino. Eso es Esa es la el encarnación. 55, Mm. la Nun y la Hei es la redención, el descenso que revela luz. Y eso también es profundísimo, ¿sí? O Ahí sea, no solo el está, amor. ahí para mí está hablando del proceso de encarnación de las almas, el descenso que redime, ¿no? En Cábala decimos que las almas están recorriendo un proceso de rectificación y reunificación, el tikkun. Ujú, Entonces, el descenso que redime es el descenso al mundo, ¿no? De hecho, en el árbol de la vida, Malhut, que representa el plano físico, es la última séfira, la que está al fondo del árbol. Y se cree que las almas lo que hacen es un proceso de descenso de los planos más sutiles a los planos más densos para poder hacer un proceso de redención. O sea, es re loco porque incluso esa palabra, ¿no? Que haya aparecido esa palabra. sí, y además también para mí esto de que uno en la vida tiene un montón de momentos, por ejemplo, up y va y down, ¿no? Así como que sube y baja. Pero si lo ves desde un punto de vista más cabalístico, los ascensos son ascensos, pero los descensos también son ascensos, porque en el descenso es donde uno toma fuerza para ese nuevo reimpulso, para volver
¿no? A rectificar, para volver a tomar más fuerza, para ir por lo que realmente querés, para ir por tu objetivo. Y ese descenso aparente, ese fracaso, entre comillas, siempre nos va transformando en esa persona que realmente nos terminamos convirtiendo, que después logra lo que se propone o lo que es o lo que requiere para su vida, ¿no? Entonces ese descenso aparente es esto como el descenso que redime, ¿no? O sea, el justo, ¿viste la frase esa que dice el justo caerá 7 veces y se levantará? Mm. Es como que también está eso encriptado ahí. Sí, otra cosa que se me ocurre a mí, fíjate que hay una partecita de la frase que dice, el descenso que redime, que trae luz en su camino. Viste que en Cábala se dice que las almas hacen el proceso de redención no solo para sí mismas, sino para traer luz al plano físico, ¿no? Esta cosa de ascender espiritualmente, no se plantea en la Cábala un ascenso espiritual por el ascenso mismo, o sea, es para captar luz, para traerla después al plano físico. De hecho, hay eh, una gran transgresión en subir a robar luz, se dice, y no manifestarla en el plano físico, no compartirla, Mm, ¿no? Es como mm. que uno tiene estas revelaciones y tiene que salir a hacer algo con eso. Tenés que compartirlo, tenés que hacer un proyecto, tenés que algo que sea tangible y que sea físico, lo tenés que manifestar. Sí, 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 ahí está la parte de Malhut. Y bueno, y también esto como un viaje hacia la humildad que trae luz en su camino es tal cual, es lo que vos estás diciendo. Es como también esto, ¿no? La humildad, la observación sobre la humildad es muy importante, ¿no? En estos tiempos de tanto ego, de tanta soberbia, de tanta, no sé, autoimportancia, entender que en ese descenso, no hay nada más efectivo para el ego que una quiebra, que una separación, que un divorcio, que una pérdida grande. No hay nada más efectivo para trabajar el ego y para pulirlo y para tornar a una persona en una persona humilde que ese tipo de descensos. Sí, también, sí, sí, también se podría interpretar de esa manera, claro, los descensos en la vida, ¿no? Cuando la vida te pega un tortazo y literalmente te sienta, tal cual. Bueno. Eso es un gran descenso. Y bueno, sigamos. Dice el 89, que es la P y la T, que habla de la boca, la expresión y la comunicación. Y la frase sigue diciendo, la palabra sagrada surge del silencio, revelando el bien oculto que espera ser expresado. Bueno, ahí está hablando para mí clarísimamente del Ruach, ¿no? Del poder del verbo divino, ¿no? De cómo el creador moldea la creación a través del uso del lenguaje. De hecho, en Kabbalah se dice que utilizó las letras hebreas para crear todo lo que Mm. existe, ¿no? Diferentes combinaciones de letras hebreas. Eh, y se dice en Cábala que nosotros tenemos como fractales del creador, ¿no? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza, el poder de crear o de destruir a través de la palabra, ¿no? Hay muchísimos conceptos relacionados con el buen uso y el mal uso de la palabra. Sí, sí, es impresionante eso, lo de la palabra, porque uno a veces basta decirle algo negativo a una persona con la que llevas años y años construyendo la confianza para tirar todo por la borda, digamos, ¿no? Total, A veces es como una simple expresión mal utilizada puede hacer más daño que una piña, ¿no? Que pegar. Entonces, total. De hecho, yo eh, creo que subestimamos mucho el poder de la violencia verbal, ¿no? Es como vivíamos en una sociedad que es muy violenta verbalmente. De hecho, acá en Argentina estamos pasando por un proceso de mucha violencia verbal, desde lo institucional ahora, ujú, eh, y a la vez no consideramos a lo verbal como violencia, ¿no? Es como si alguien no te metió una piña, no te agredió, pero muchas veces el daño que se hace a través de la palabra es mucho más profundo y más duradero que cualquier daño que se te pueda hacer físicamente. total. Sí, sí, total. Es verdad. Y aparte es como, incluso cuando uno escucha un chisme, ¿no? Cuando estás en una conversación y alguien habla de alguien y vos estás ahí presente, de alguna forma te convertís en una especie de cesto de basura espiritual donde el otro vuelca todo lo que piensa, te transforma la visión de la otra persona, te hace pensar cosas que por ahí Se te son falsas, allanará. Sí, la sí. allanará, tal cual, la Sí, sí, allanará. la lengua del mal, o la lengua con inclinación al mal. Ajá, Sí. sí. Bueno, otra gran Hablar mal del transgresión, otro, sacarle el otra cuero gran a alguien, transgresión. hablar mal.
¿Cómo? Otra gran transgresión en la cábala es el chisme. Sí, sí, Sí. Bueno, seguimos con... Ah, aparte de eso, también habla de revelando el bien oculto que espera ser expresado, decía. Entonces también podemos hablar de eso, ¿no? Como el bien oculto, que a veces, yo lo pensaba así, ¿no? Como que a veces se nos presenta un mal que en realidad es un bien, que tiene que ser revelado, digamos, ¿no? Pero en ese mal que a buenas a primeras nos parece un mal, muchas veces después en el tiempo, mirando para atrás, decir, uy, pero menos mal que me pasó eso en ese momento, porque pude entender, pude cambiar de camino, pude tomar tal decisión. tal cual. Eh, Sí, entonces... sí, y además esta cuestión del potencial, yo creo que el tema de la letra esta que creo que es la... eh, ay, se me olvidó el nombre, la que es como si fuera una vasijita, la del bien oculto. Tiene que ver con la revelación del potencial, ¿no? Todo es luz oculta, dice la Cábala. No existe la oscuridad, existe la luz oscura, la luz todavía que no ha sido revelada, ¿no? Ujú. Entonces, y la luz se revela a través de la mirada, ¿no? Cómo uno mira las cosas, en eso consta si la luz permanece oculta o se revela, ¿no? En el momento en el que vos descubrís cuál es la luz oculta que hay en algo que aparentemente es malo o que es neutro, es como si liberaras eso, ¿no? Como si lo extrajeras. Wow, qué poderoso. Mm. Bueno, seguimos entonces, porque se viene lindo, sigue lindo esto. Dice, así lo sagrado, la letra, la del 144, la ascensión espiritual, puerta del conocimiento divino, Edén, paraíso, que significa Kedushá, Edén, Kadam, también. Hay distintos tipos de cuenta. Dice que así lo sagrado florece en el jardín del Edén, paraíso eterno. Esa es otra parte de la frase, del 144. Podemos hablar algo de eso también, del jardín de Edén, de qué conoces de eso y qué significa lo sagrado también, ¿no? Bueno, ahí hay Y termina diciendo, varias cuestiones para mí. Primero que cuando habla del jardín del Edén, para mí está hablando de la Tierra, del planeta. Nosotros tenemos esta cosa como de estar buscando siempre, viste que en una época había como muchas búsquedas en National Geographic y en Discovery del lugar en donde estuvo el jardín del Edén, como si hubiera sido literalmente, no sé, una especie de jungla en el medio del desierto. Y en realidad el Edén es el planeta completo, ¿no? Todo esto que nosotros tenemos, no solo la posibilidad de la vida que existe en este planeta, que desde desde lo cosmológico es muy loco porque está justo el planeta en una franja así muy cortita del sistema solar en donde puede existir un planeta que albergue vida, sino que además es recontra fértil, ¿no? No es que vivimos en un planeta que tiene tres plantas y dos especies de animales, vivimos en un planeta que es sumamente fértil y sumamente variado. Eh, y lo que está diciendo esa frase para mí es eso, es este planeta que nosotros tenemos es el jardín del Edén del creador. Y después también hay una referencia al Génesis para mí ahí, ¿no? Eh, wow, desde la Cábala, todo el fragmento de Adán y Eva en el jardín se refería a una especie de limbo en la ignorancia, ¿no? Esta frase que hay de que la ignorancia es la felicidad, bueno, ellos vivían como niños ignorantes en el jardín del Edén y básicamente no hacían nada productivo para la creación, ¿no? No estaban ayudando en la rectificación de la creación. Entonces, toda esta cuestión de haber sido arrojados del paraíso y demás, tiene que ver con haber iniciado un proceso de concientización, ¿no? De la dualidad existente en la creación y un proceso de rectificación de esa dualidad, ¿no? Cuando dice, bueno, la luz contenida, la luz perfecta contenida en el paraíso, es el estado de unificación, pero nosotros todavía no llegamos ahí, lo que tenemos que hacer es rectificar la luz que fue separada a través de todo este proceso de revelación de luz oculta. y impresionante. Y termina la frase esta, la última parte dice, esta es la puerta de lo sagrado y del conocimiento fluido, simbolizando el camino hacia la sabiduría divina y la ascensión espiritual. Claro. ¿Quién fue la que introdujo el conocimiento, el Da'at en la humanidad?
el Nahash, la serpiente. ¿Y quién fue el que introdujo la serpiente en el jardín del Edén? Dios. Entonces la Cábala dice, eh, todo este proceso de sufrimiento que nosotros atravesamos para poder concientizarnos, para poder ganar dat, para poder ganar conocimiento, eh, es necesario y es parte de un diseño divino. Y todo esto solo hasta el 144, o sea, los primeros 12 números de la asociación de Fibonacci. Así que para mí ha sido como re jugoso esta conversación y esta profundidad de los conceptos que has traído y que hemos conversado. Me parece que es como, no sé qué sucederá después con esto, pero es una linda puerta, es una linda Dalet. Sí, 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 ni hablar. A mí me parece alucinante esta cosa del despliegue infinito, ¿no? Uno puede desplegar cualquier cosa en la creación, uno la puede desplegar infinitamente, ¿no? Mm. Y fíjate que con la secuencia de Fibonacci pasa eso, estos son los primeros 12 números, pero nosotros podríamos seguir así ad eternum, por eso te dije, o sea, tranquilamente podrías escribir una nueva Biblia con esto. Sí, Nada más sí, sí. que sería mucho más directa, ¿no? No estaría tan encriptada como la Torá moderna, que bueno, todos esos cuentitos míticos que uno tiene que interpretar simbólicamente. Acá esto para mí es mucho más directo, eh, es mucho más, va mucho más al hueso de la cuestión, ¿no? Sí, muy bueno que la podamos interpretar así con estos análisis. Habría que ver también otras observaciones y encontrar como esta precisión gemátrica, ¿no? Como que me imagino que a medida que los números se van agrandando, es más necesario también encontrar como ese grado de exactitud, que por lo menos es lo que a mí me identifica, ¿no? Como esto de encontrar realmente lo que significa cada palabra, cada letra, cada expresión, qué hay detrás de cada expresión, qué hay detrás a nivel contenido, a nivel profundo, a nivel conceptual. Pero bueno, yo creo que por hoy me parece que es suficiente, que estamos bien así como vamos a digerir todo esto, dejar que la gente también pueda ver esta información y que nos comente a ver qué piensa, qué le parece, o si ve algo que pueda llegar a aportar. Así que Total. yo te agradezco el tiempo, el espacio, no sé si querés cerrar, decir algo más. No, estaba pensando simplemente que hay que recordar que como nos enseña la Cábala en la dimensión de la Hod, que es la céfira que representa el lenguaje conceptual, es una céfira restrictiva, por ende, el lenguaje nunca va a poder abarcar la totalidad del sentido o el significado real de algo, ¿no? Lo que nosotros hacemos a través del lenguaje siempre son recortes. Es decir, que a mí me parece también que hay que tener cuidado cuando uno dice, bueno, quiero buscar el significado exacto. No hay un significado exacto porque el significado exacto siempre es mucho más amplio que lo que nosotros podemos llegar a nombrar. Por eso Mm. la riqueza de que las cosas se puedan interpretar en varios niveles, esto que decía recién de que algo se puede desplegar ad infinitum, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que encontramos una información súper valiosa y me parece que se abre una puerta a seguir Sí, investigándola mucho. sí, sí, sí. Para exactos están los números. Así que, y esto depende de los números directamente. Es una asociación que hemos hecho con los números. Tal cual, Así que, tal así que cual. bueno. Bueno, te re Bueno, agradezco que hayamos compartido esto y que me hayas invitado a estar hoy también con vos, charlándolo y bueno, mostrándoselo a la gente. sí, 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 a compartirlo, a compartirlo. Vamos a seguir compartiéndolo. Te mando un abrazo gigante y estamos en contacto. Dale, Chau, Gabo. besito. Gracias. Chao, Chau, chau. chao. Ahora te pongo como colaborador.